las dos aplicaciones que vengo a presentaros hoy aquí. Vamos a empezar por la primera, es Metrics BI. Metrics BI es una aplicación, como os comento, que lo que pone a disposición de los directivos, de los mandos intermedios y de los gerentes de las empresas es los indicadores clave para su negocio, para poder visualizarlos en tiempo real en sus smartphones y para poder tener esa información disponible en cualquier momento. Por favor. ¿De dónde partimos? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Por qué nos planteamos desarrollar esta aplicación? Bueno, todos somos conscientes de que en nuestras empresas generamos cada vez más información, cada vez más datos, pero los datos en sí realmente no nos aportan nada, sino todo lo contrario. Si no tenemos la manera adecuada para tratar esos datos, lo que nos generan es más trabajo, nos generan desconfianza, nos generan dudas y aquí realmente es donde decidimos abordar este problema, porque ya existen multitud de soluciones de herramientas de BI, como puede ser Tableau, como puede ser ClickView, Power Pivot. Nosotros no queríamos entrar en competencia con estas herramientas tan potentes porque ya existen en el mercado y ya aportan esas soluciones a las empresas, sino que nosotros vimos una deficiencia o una oportunidad, como queráis llamarlo, y es que no nos ofrecían una manera de visualización desde smartphones, que al final es como una extensión más de nuestro cuerpo, es el dispositivo con el que nos acostamos y con el que nos levantamos prácticamente a diario. No veíamos que esto estuviera bien resuelto en el móvil, no teníamos la posibilidad de consultar esta información en tiempo real de una manera muy sencilla, muy básica. Algo que probablemente a muchas empresas les sería suficiente y algo que podría ser para empresas que ya tienen un cuadro de mandos más complejo, podría ser un complemento para estos cargos intermedios. Unido a esto, os presento este resultado que habla de, después de un estudio que se hizo en el año 2013 en Estados Unidos, más de 2.000 empresas, los directivos de más de 2.000 empresas, su 71% hablaba de que tenía dificultad para acceder a estos datos desde sus dispositivos móviles, dificultad para tomar decisiones. Y bueno, nos pusimos a desarrollar esta aplicación y cuando prácticamente el desarrollo estaba muy avanzado, entramos en contacto con uno de nuestros clientes, Paredes, es una empresa que tiene más de 60 años de experiencia en el mundo de la fabricación y diseño de calzado principalmente. Les propusimos el que fueran nuestros beta testers para que nos aportaran todo su conocimiento y como ellos están muy implicados en todo el tema de la innovación y la mejora continua, se mostraron encantados. Y bueno, lo que voy a hacer es que veáis qué es lo que tienen, puesto que una imagen dice más que 1000 palabras, que veáis qué es lo que ellos tienen ahora mismo en el móvil y qué es lo que ven a diario. Bien, pues como podéis observar, nuestro objetivo con esta aplicación era simplificar y hacer simple lo simple y fácilmente accesible. Bien, ¿qué ventajas aporta a los clientes que están utilizando a Paredes en este caso? ¿Qué ventajas le aporta este producto?
Bueno, transforman los datos y la información en valor. En tiempo real, lo tienen siempre disponible y ellos confían en la veracidad de esa información, puesto que los datos se extraen en tiempo real de sus orígenes de datos que están permanentemente actualizados, no dudan de la veracidad de la información. Cuando, por ejemplo, si estamos trabajando con informes en papel o PDFs, pues nunca llegamos a saber si esa información está correctamente actualizada. La básica en el tema de la movilidad, la disponibilidad y la inmediatez para poder consultarla en cualquier momento y, fundamentalmente, la agilidad a la hora de la toma de decisiones que esto aporta. No quiero tampoco entrar más en profundidad porque si no, no me va a dar tiempo. Probablemente la semana que viene os convocaremos a aquellos que queráis a una presentación específica de este producto. Pero bueno, deciros que la instalación de este producto, en su caso y en cualquier caso, es muy sencillo. Tiene una aplicación residente en el servidor del cliente, no voy a entrar a nivel técnico cómo está estructurado, pero permite absorber información de diferentes fuentes de datos, de nuestras RPs y bueno, de cualquier fuente de datos en SQL Server o en otros formatos en Excel, en Access, etc. Y la información se procesa en el servidor del cliente y se publica en un servidor de acceso exclusivo para el cliente desde su dispositivo móvil. Para todos aquellos que queráis probarla, puesto que no quiero entrar ahora más, podéis descargarla desde las principales tiendas de aplicaciones y con un usuario y una contraseña que hemos creado para el evento podéis utilizarla, EIA14 y, en fin, me comentáis qué os parece. Y voy ahora al segundo producto, voy contra el reloj, y es Clavinova. Clavinova es una aplicación web, y una aplicación para dispositivos móviles, una app, que lo que permite es gestionar la innovación dentro de nuestra empresa. ¿Gestionarla cómo? Bueno, pues a través de la colaboración. Se fundamenta principalmente en la colaboración dentro de la empresa y el que todos y cada uno podemos aportar y si conseguimos sumar el conocimiento o el talento de cada una de las personas, podemos conseguir mucho más que si vamos por separado. En fin, ¿cuál es nuestro punto de partida? Bueno, Clavinova es un producto que surgió ante una necesidad interna de Clave. Veíamos que todo lo que estábamos haciendo en offline teníamos que darle cabida a algún tipo de plataforma que nos agilizara y nos permitiera trabajar más rápido. Y bueno, vimos que posteriormente esta herramienta podía encajar en muchos clientes, ¿no? Puesto que, como digo aquí, no tenían un proceso, la mayor parte de pymes no tenemos un proceso formal establecido para la gestión de la innovación. Es complicado obtener y gestionar las propuestas por parte de los empleados de nuestras empresas y además no disponemos de un espacio tecnológico común donde podamos introducir toda esta información para que cualquiera pueda consultarla, ¿no? Y aquí, bueno, cuando el producto ya estaba cocido y nosotros lo estábamos utilizando, desde Gaviota Simback, su departamento de recursos humanos, vio el producto, les pareció muy interesante y actualmente Gaviota Simback, que supongo que conoceréis que es una empresa de producción, de fabricación y distribución de persianas, encerramientos, toldos, estamos en fase de implantación con ellos. Y bueno, espero en breve poder daros más información sobre cómo se encuentra. Un breve vídeo para que entendáis cómo funciona el producto y qué es lo que están utilizando desde Gaviota. Básicamente, Clavinova es un portal al que todos los empleados tienen acceso desde su dispositivo móvil y que lo que aporta es lo que os comentaba, el tema de la colaboración. Se fundamenta en 4 pilares fundamentales, como son la proposición o el poder proponer y compartir con nuestros compañeros noticias que dentro de cualquier medio online podemos compartirla para que se difunda entre todos, ¿vale? Y una otra pilar fundamental que es la propuesta, el compartir ideas, el que estas ideas pueden enriquecerse por otros. Pueden ser votadas, tienen sistemas de votos y de valoración que permiten que estas ideas asciendan y puedan convertirse en proyectos que realmente vamos a lanzar dentro de nuestra empresa. Si el comité de innovación lo determina por ejemplo. Luego tiene otras 2 patas, como son la posibilidad de generar brainstormings controlados por parte del comité de innovación
se puede incentivar el que se puede generar cierto tipo de ideas y la gente va proponiendo ideas sobre un tema o una temática central, que luego se va hablando. Y otro punto fundamental es también que permite compartir conocimiento y permite determinar en qué estamos interesados en formarnos y que esas formaciones la empresa pueda facilitársela a sus trabajadores, ¿vale? ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué funciona? Bueno, cada uno tendrá su propia motivación porque nos planteamos por qué nuestros trabajadores, nuestros empleados van a colaborar o van a querer participar aquí. Bueno, al final cada uno tendrá, lo que os comentaba, su propia motivación. Pero Clavinova lo que tiene es un sistema de meritocracia. Es decir, todos tenemos nuestro perfil ahí y conforme vamos colaborando y vamos participando vamos obteniendo una relevancia, ¿vale? Como hacen muchas redes sociales que conoceréis por ahí, ¿no? Vamos obteniendo una relevancia interna y luego esa relevancia la empresa puede premiarla. En nuestro caso, esa relevancia, esos puntos de evolución al que vamos obteniendo, se premia con regalos, con incentivos económicos, con lo que cada uno determine, ¿vale? ¿Qué ventajas aporta a la empresa, ¿vale? Siendo concretos? Pues nosotros hemos detectado un 70% de incremento en la generación de ideas por parte de los que lo estamos utilizando, ¿no? Las ideas se han incrementado un 70%, las ideas válidas, aplicables, que se pueden llevar a cabo. Además, mejora el conocimiento por parte de los departamentos de recursos humanos de quién está trabajando con nosotros, de cuáles son sus opiniones, etc. Abre la colaboración a cualquier empleado. A veces podemos tener a alguien que no conocemos bien, que está un poco escondido en aquella esquina y que realmente tiene mucho que decir y no lo hemos detectado, ¿no? Está disponible en cualquier momento y desde cualquier lugar. Siempre podemos aportar, consultar, comentar, estemos dentro o fuera del trabajo. Optimiza la monitorización del entorno porque las noticias o las líneas estratégicas, las noticias que yo veo relacionadas con las líneas estratégicas de la empresa, las puedo compartir con todos mis compañeros y eso puede generar temas de debate y puede acabar en posibles proyectos y genera un banco de conocimiento empresarial de temas que nos interesan, ¿vale? Bueno, lo mismo, no voy a entrar a que la veáis. Si alguno queréis echar un vistazo, podéis acceder a través de esta URL, podéis acceder a la plataforma vía web o podéis descargarla de esta aplicación. De momento solo la tenemos para Android, que estamos trabajando en otras plataformas. O podéis consultarla vía web con ese usuario y esa contraseña. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y perdonad si me he excedido un poco en el tiempo. Muchas gracias. Vamos al segundo ponente de la mesa, Juan José García Rodríguez, de la firma de la empresa Risk Informática. Nos va a presentar el caso de la empresa NAVE y un proyecto de desplazamiento de todas sus aplicaciones al mundo de la nube. ¿Se oye? Sí, ¿no? Bien, mi nombre es Juanjo García, soy de la empresa Risk Informática. Primero de todo, quería agradecer al Colegio de Ingenieros de Valencia la oportunidad de poder estar aquí. Vengo de Reus, en Tarragona, y venimos tres personas. Venimos Bernardo Pérez, que es el director técnico del Grupo NAVE, y venimos Ana Pérez, que es la directora comercial de ASIS. Bien, el caso que voy a presentar, yo lo que quisiera que tuvierais en cuenta es que son dos casos de éxito en uno solo. Bien, Risk Informática, en la cual yo soy el gerente, somos una empresa pequeña, básicamente estamos formados por 8 personas, en las cuales nos basamos mucho en el conocimiento tecnológico de la empresa. Nuestra empresa se basa en todo lo que es
en infraestructuras de tecnología. No fabricamos software, sino lo que damos es toda la parte de implementación de sistemas basados en Microsoft y en tecnologías basadas en Citrix y en seguridad. Os digo que son dos casos de éxito porque el caso que os voy a presentar aquí nosotros no hubiéramos sido capaces de afrontar un proyecto de esta magnitud debido al crecimiento del Grupo NAVE, porque ahora os lo presentaré, si no fuera de la mano de la gente de ARSIS. Porque ellos, en el primer momento que nosotros les presentamos el proyecto, la necesidad de tener una empresa como ARSIS para que nos pudiera dar respaldo en todo lo que es la parte cloud y en todo lo que es la parte de la nube, para nosotros fue fundamental, porque gracias a ellos pudimos afrontar el proyecto del Grupo NAVE, ya que las necesidades de la empresa crecieron. En un año pasaron de unos 450 usuarios concurrentes a nivel mundial. Bueno, veníamos en 2 años estábamos solo a nivel nacional, teníamos unos 40 o 50 usuarios y en 2 años pasamos a 450 a nivel mundial. Como veréis, una empresa como la nuestra hubiera sido materialmente imposible poder satisfacer las necesidades de la compañía. Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear una alianza importante con ARSIS, en el cual nosotros sí que teníamos el conocimiento y ARSIS lo que nos puso es toda la infraestructura suya, con una gran facilidad de trabajo con ellos, que nos permitió pues dar la solución a nuestro cliente, que en este caso es el Grupo NAVE. Ahora os voy a explicar un poco lo que es el Grupo NAVE y para que veáis la problemática de donde nos encontramos. De aquí sí que quiero lanzar para aquellas empresas o microempresas como la mía, de que es muy importante las alianzas con empresas como ARSIS o como empresas mayores, porque llega un momento que las empresas como las pequeñas empresas no podemos abarcar ciertos proyectos, pero si en estas empresas pequeñas hay el conocimiento y la tecnología y tienes la gente formada, sí que puedes satisfacer las necesidades de empresas como la Grupo NAVE. Aquí es del que os queríamos presentar este caso. ¿Vale? Bien, aquí vemos, por ejemplo, Grupo NAVE, en la evolución. Grupo NAVE nace de una empresa que se llama Cotinsa y en la empresa entra un socio financiero y en cuestión de un año pasa a comprar Cotinave, Semate, Emicat, Trade y Comamin. Es la empresa Cotinsa, que ahora actualmente se llama Grupo NAVE, que es una empresa que se dedica al mundo industrial, perdonadme un segundillo, y lo que hace es un tema de industria. Básicamente, bueno, dentro de todo el proyecto que hace, lo que hace es ingeniería y fabricación de tuberías industriales, montaje, mantenimiento y ingeniería aplicada. ¿Vale? ¿Pasa? Por favor. Como veis, cuando adquiere la empresa, aquí a nivel nacional, aunque trabajan básicamente para refinerías, está ubicada, dijéramos, a nivel tocando, dijéramos, a todo lo que es la parte del mar, para todo el tema terrorífico. Y aquí irá apareciendo exactamente dónde está trabajando actualmente la empresa. Es una presentación despacita. Vale. Entonces, la problemática que nosotros se nos plantea, y eso es cuando nosotros entramos de la mano de ARSIS, es que cuando nosotros tenemos el primer proyecto con el Grupo NAVE, lo tenemos en formato hosting, es decir, tenemos los servidores en propiedad, el cliente adquiere los servidores, nosotros virtualizamos con tecnologías de Microsoft, con Hyper-V, montamos las granjas de Citrix, montamos los servidores de Exchange y montamos toda la infraestructura de seguridad en la cual es propiedad del cliente y que nosotros le damos soporte a esta infraestructura. ¿De acuerdo? ¿Qué nos penaliza? Nos penaliza la disponibilidad de las ventanas para poder trabajar. A medida que el cliente se va internacionalizando, el problema que tenemos es que cada vez nosotros podemos trabajar menos en esas infraestructuras. Entonces, claro, a partir de ahí y la dependencia que tenemos a nivel internacional y que las ventanas cada vez son más pequeñas para poder trabajar, entonces le tenemos que dar una nueva solución al cliente. Entonces, cuando tenemos que saltar de la mano de ARSIS, ¿de acuerdo? Es cuando nos planteamos con ARSIS, nosotros contactamos con ellos. La verdad que os digo que realmente es un placer trabajar con ellos porque a las 48 horas ya teníamos un director comercial y un director de proyectos juntamente con el cliente para poder trabajar
para poder satisfacer las necesidades del cliente. Y entonces lo que nos planteamos es migrar los 38 servidores que tenemos, migrarlos todos, dijéramos, a la plataforma de ARCIS. Esa migración, dentro del proyecto, es importante el perfil que tenemos dentro de la compañía de ARCIS, que es el TAM, que es la persona que se encarga de todo lo que es el proyecto desde que empieza hasta que termina, y nos permite toda aquella problemática y que tenemos del cliente, yo proveedor, y lo que es, en este caso, ARCIS, interactúa entre nosotros tres y nos comunicamos fácilmente para poder llevar a cabo el proyecto. Pasa, por favor. ¿Vale? Ahora veis un poco, esto dijéramos es cuando ya trasladamos todo el proyecto hacia aquí. Y aquí ya es donde ya estamos actualmente el Grupo NAVE, que está en Chile, Colombia, México, Perú, Portugal. Fijaros que entonces la ventana para poder trabajar básicamente desaparece. ¿Sí? Y pasa. Bueno, esta es la plataforma de Cloud Builder que trabajamos con ARCIS. Vale, exactamente qué es lo que nosotros tenemos dentro de la intranet y lo tenemos en el cloud. Pues tenemos todo lo que es el ERP, todo lo que es la parte toda la parte del software, tenemos toda la parte de ingeniería y documentos de datos y luego tenemos toda la parte de lo que es la parte de nóminas y las bases de datos. Todo ello está basado en tecnología de Citrix, supongo que muchos de vosotros sabéis del producto de lo que es. Y a más ahora tenemos que hacer unas actualizaciones, tenemos que pasar de la versión 6.0 a la 7.5. Ello nos obligará a volver a crear otra nueva granja de Citrix, porque no se puede actualizar la versión 6.0 a 7.5. Y entonces esto físicamente hubiera sido imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos otro nuevo proyecto con ARCIS. Paralelamente, creamos tantos servidores como tengamos necesidad de poder implementar la nueva granja de Citrix, migramos todos los perfiles y luego damos de baja, dijéramos, otra vez esos servidores porque ya no tienen el uso. Esa es la finalidad de que nos permite trabajar, dijéramos, con que el cliente utiliza las máquinas y paga en función del uso que tiene. ¿Vale? Bueno, esto ya es un poco lo que os he comentado yo y los servicios que tenemos. Básicamente los servicios que tenemos en la nube, tenemos todo lo que es el portal, en SharePoint, todo lo que es la información y proyectos de la empresa. Para que tengáis un poco, la empresa tiene unos 1.800 trabajadores y factura unos 270 millones de euros, la cual cosa da la visión del volumen de datos que mueve las ingenierías. El Office Communication Server, que también lo tenemos en formato cloud, nos permite tener las comunicaciones unificadas para poder, abatir los costes y tener las que son conferencias online y todo el tema del correo electrónico, que todo está centralizado aquí en España. Vale, esto es un poco, dijéramos, todo lo que nos ha permitido, lo que es la parte de flexibilidad, la parte de disponibilidad. Os prometo una cosa y os juro que desde que lo tenemos en ARCIS yo duermo mucho mejor, porque yo he trabajado a las 3 de la mañana, a las 4, o sea que hay una controladora. Eso es un no vivir, lo he vivido en mis carnes, tengo 47 años y lo he vivido de todos tipos y clases. Pero, claro, lo que es la facilidad del cloud, las máquinas en un CPD y que cuando se caigan tarifas no se levanten otras, pues eso dicen a veces no se levantan, siempre funciona, pero a veces no. Pero lo que sí que os puedo decir es que realmente la flexibilidad, disponibilidad, cosa que cuando lo teníamos en hosting, a veces el sistema fallaba y teníamos que salir corriendo. La elasticidad, es decir, poder coger las máquinas y en un momento determinado, por ejemplo, el cálculo de las nóminas de la empresa realmente es complejo, de 1.800 trabajadores cuando hacen el cálculo de las nóminas, pues esas puntas de lo que es CPU y disco, pues en los días que se acercan a final de mes, aumenta la productividad de las CPU y del disco y entonces el cálculo es mucho más rápido y luego a partir del día 3 o 4 vuelve a bajar. Eso nos permite solo pagar por lo que utilizamos. El tema de la seguridad ya no solo la damos nosotros como Desk Informática, sino que se la damos a un proveedor como ARCIS
en la cual no nos podemos dejar y no hemos tenido ataques relativamente incontrolados. Y el tema del ahorro, en realidad el cliente paga solo por lo que consume, que es lo que realmente al final rasca el bolsillo del que paga, ¿de acuerdo? Bueno, y bueno, el tema de la sostenibilidad es el tema del valor energético, que bueno, que está tan de moda ahora, es todo lo que en realidad estamos sacando muchísimo más provecho al hardware. Si yo que soy viejo del lugar, cuando montábamos un servidor y montábamos un sistema operativo y cuando veíamos el coste de GPU y que solo no pasaba nunca del 10%, siempre pensábamos, y el otro 90% para que se utilizara. Sí, porque a veces pasaba. Bueno, yo con esto solo quería que tuvierais en cuenta dos cosas importantes. Una, sobre todo, me gustaría que os quedarais bastante con la primera, que las empresas pequeñas como la nuestra somos capaces de hacer proyectos para empresas grandes, como Grupo Nave. Lo único que sí que os tengo que decir es que necesitáis un aliado, porque pues, si no estáis un aliado vais directamente, os estrellaréis, porque no podréis asumir la infraestructura que hoy en día nos puede proporcionar un aliado como Axis. Y la segunda cosa es la necesidad de migrar hacia la nube para los temas, sobre todo para dormir mejor, que es muy importante. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, muy interesante. Y vamos con la tercera experiencia. Vamos a escuchar a Mariano Cediel, de la empresa Diagram Software, que, como él mismo lo explicaba, a mí me preguntaba exactamente de qué vas a hablar. Y me ha dicho tres conceptos: seguridad, cool, y el tercero, PYME, seguridad y cool. Vamos a ver qué es eso. Sí. Sí. Hola, buenos días. Me llamo Mariano Cediel y soy el responsable del sistema de Diagram Software y también soy el responsable del data center. Para arrancar mi exposición, permitidme que hable un poquito de Diagram Software. Aquí tenemos una serie de hitos importantes para nosotros que nos van a ayudar a entender y a conocernos un poco mejor. Debéis saber que venimos de IBM, la empresa fue fundada en el 79, en el 85 creamos nuestro propio lenguaje de programación, que realmente era una máquina virtual Java se inventó mucho después. En los 90 pasamos a una estructura de cliente-servidor. A final de los 90, cuando empieza a popularizarse el Internet, somos capaces de llevar esa estructura de cliente-servidor a lo que ahora llamamos en la nube. En el 2011 nos inscribimos en el registro de operadores de telefonía fija y móvil, lo que nos permite desarrollar productos de voz IP. Y al principio del 2012, pasamos a un desarrollo, dejamos el desarrollo clásico, pasamos a Odoo, y usamos partners de OpenRP. Y una última pincelada, que en el 2013 creamos una empresa filial en Perú, Diagram Software Perú, a fin de abrir mercado en Latinoamérica. Vamos a ver. Yo voy a hablar de la seguridad en el cloud para pymes, por lo que es lo mismo. ¿Por qué las pymes deberían pensar ya en el cloud? De una manera real y no como un proyecto futuro, ¿vale? Y además con todas las garantías de seguridad. ¿Por qué esta posición? Porque el lema de estas jornadas son las tendencias informáticas que están transformando el funcionamiento de las empresas. Y os aseguro que el cloud es una tendencia real. ¿Correcto? Tres conceptos voy a desarrollar. El concepto de PYME, el concepto de cloud y el concepto de seguridad. Esta es la radiografía informática de una PYME. El 85% de pymes que hay en España tienen 15, 20 trabajadoras o menos. El 85% de pymes que hay en España. Y esta es una radiografía. ¿Qué tiene una pyme, informáticamente hablando? Pues tiene un equipo que hace de servidor, tiene un repositorio de documentos, con una carpeta con
compartida, una clave que la sabe todo el mundo, probablemente, una serie de PCs, licenciados. Todo el software que tiene el PC no siempre está licenciado correctamente. Los sistemas de protección no están centralizados, son sistemas de protección personal. Yo me instalo mi firewall, yo me instalo mi antivirus. De copia de seguridad realmente encontramos de todo. Hay gente que es muy metódica en sus copias y realmente hay gente que le da un poco igual. La diferencia es la gente que ha tenido un susto antes con sus datos y la gente que no ha tenido ningún susto. Sistemas de alimentación. Eso es verdad, hoy en día todo el mundo, todas las pymes tienen internet y tienen un buen internet. Prácticamente todas manejan correo local, por lo peligroso que es esto. Tienen 10.000 millones de correos en su Outlook o en su Gmail y muy poquitos hacen copia de esto. Y también tienen una centralita de teléfono análogo. Vayamos a ver lo que es el cloud. No voy a explicar lo que es el cloud ni las ventajas que tiene el cloud porque todo el mundo las conoce. ¿Correcto? Consolidación, reducción de costes, accesibilidad. Este cloud lo conocemos todos. Y este cloud lo usamos todos diariamente. Y probablemente no seamos conscientes de que estamos trabajando en el cloud. Y la pregunta que hago yo es, si esto lo utilizamos diariamente, ¿por qué a un gerente de una pyme, cuando le hablamos del cloud desde el punto de vista para poder virtualizar su empresa, ve esto? Lo ve negro. No lo tiene en absoluto claro. Y te pueden decir cosas como que no me fío del cloud porque la información que almacenas puede ser blanco de piratería informática. Obviamente está en internet, puede venir alguien y sacarme los datos o manipularlos o vete a saber. También hay gente que nos comenta, si yo trabajo contra el cloud, pues trabajo a través de internet y eso forzosamente va a ser lento. Más lento que una red local. No te digo nada si sirve a internet, aquí no trabaja nadie. Y los más paranoicos te pueden plantear el argumento de ¿y si cierro la empresa de data center me quedo sin datos? Un poco de... Como veis es una amalgama de desinformación o de desconfianza. El objetivo de esta exposición es desmitificar el cloud. ¿Correcto? Por tanto, hablemos de seguridad. La seguridad, vamos a hablar de sus ámbitos, es decir, por muy cloud que sea, al final está en un sitio físico, en un data center físico. Ese data center tiene sus políticas y sus temas de seguridad. Por encima del data center está toda la infraestructura de hardware, de redes, de sistemas operativos que también llevan su propia seguridad. Y por último está la seguridad del servicio en concreto que queremos virtualizar. En concreto, Diagram trabajo con el data center de Digital Value, que está en Valencia, y es el que nos proporciona a nosotros la infraestructura para que Diagram pueda virtualizar los servicios. ¿Y qué ofrece Digital Value? Pues todo eso. Lo que ofrece un data center serio. En cuanto a la seguridad de las infraestructuras, solamente me gustaría hacer hincapié en el tema de la monitorización. La monitorización es muy importante a nivel de seguridad, porque detectamos ya no solo cuando falla algo, sino cuando creemos que puede fallar. Es decir, estamos hablando de mantenimiento preventivo y proactivo. Y evitar lo más posible el mantenimiento correctivo, como comentaba mi compañero, de sal corriendo que se ha roto, que lo hemos sufrido todos. Y en cuanto a la seguridad de los sistemas operativos, pues cogerse cualquier ABC de manual, sean sistemas Windows, sean sistemas Unix, pues pases de seguridad, política de claves, etc. Hablemos de los servicios. Hemos hablado del data center, hemos hablado de las infraestructuras, hablemos de los servicios. En concreto, Diagram Software ofrece estos servicios en el mundo. Si os fijáis, son los mismos servicios que hemos visto antes que tiene una pyme estándar. En contraposición del correo local, ofrecemos un correo corporativo,
El VRP es una RP en la nube. El LAPS es una centralita telefónica también en la nube. El SQP es un sistema de copia remoto. Los escritorios virtuales. Vamos a hablar de 3 casos de éxitos de estos servicios que ofrece Diagram Software. Son muy diversos, ¿vale? El primero es el servicio de ERP que ofrece. Y como caso de éxito, Luxeperfil. Luxeperfil es una empresa bastante grande, es una gran empresa que está en Chiva y también se dedica a la fabricación de componentes de aluminio. Y realmente Luxeperfil es un cliente nuestro de toda la vida, de los años 90. Y en su ERP, que le hemos desarrollado nosotros y ellos, pues claro, desde los años 90 hasta ahora, todo lo que tendrá en ese ERP, contabilidad, talleres, fabricación, todo, tiene todo en ese ERP. Llega un momento en que el servidor local se les queda corto, se les queda pequeño. Y además ocurre que necesitan que gente de fuera, proveedores, representantes, necesitan acceder a ese ERP para consultar, lo típico, ¿no? Entonces ellos se plantean, bueno, lo subimos a la nube. Y efectivamente, lo subo a la nube sin ningún tipo de problema. Porque nuestro ERP permite trabajar igual en local que en remoto. Porque es una estructura cliente-servidor muy elástica. Claro, cuando a contraposición, ¿qué le solemos pedir a estos clientes? Y sobre todo Luxeperfil, que es un cliente que a lo mejor tiene 150 o 200 usuarios concurrentes. Bueno, contrata 2 proveedores de internet, uno de fibra y uno de cable. O si se va uno, se levanta otro, ponemos un router con balanceador o lo que consideremos, y si se va uno, entonces siempre tendrás una conectividad buena con el data center. En el momento que comenzamos a subir a final de los 90 los RPs a la nube, ya montamos ahí ciertos mecanismos de seguridad, como no podía ser de otra manera, como la securización de acceso por perfiles, dábamos siempre el sistema automático de copias, seguridad, actualizamos y mantenemos el software, control de claves, o sea, recordatorio de claves para cada 2 o 3 meses el usuario vuelva a realizar copias. Esto en cuanto al servicio RP. Otro caso de éxito, la centralita de voz IP del LAPS que le pusimos para el centro de atención telefónica de Aguas de Murcia. 12 operadores telefónicos, entran a las 8 de la mañana y terminan a las 8 de la tarde. 13.500 llamadas mes. O sea, hablan mucho. Están todo el día hablando, se dedican a eso, hablar, es un call center. ¿Qué les pusimos a este cliente? Pues le pusimos los teléfonos SIP, hay gente que le pusimos un softphone con los casquitos para hablar por el ordenador y en la nube, en el data center de Valencia, una máquina virtual con el Elastic, que como veis no requiere mucho hardware, lo que sí que requiere es espacio para las grabaciones, porque como es un call, por ley tienen que almacenar las grabaciones una serie de tiempo. De la máquina virtual, un SIP a la centralita de ONO, que está en el data center de ONO, de Madrid. ¿Y esto cómo se securiza? Pues, si estuviera aquí mi compañero de voz, pues estaría 2 horas hablando de cómo se securiza una centralita virtual, porque lo primero que se intenta hackear en Internet son las centralitas virtuales, y no precisamente por fastidiar, sino por secuestrarte el servicio para hacer llamadas ilegales. Esto, si no lo tienes fino, las centralitas virtuales, te las revientan. Y hay que tenerlo muy fino. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tener un Nagios, que Nagios es un sistema de alertas, tenerlo, como digo, muy fino para que avise de cualquier cosa rara que pase. Monitorizamos los accesos fallidos con el File to Ban, o sea que si alguien intenta entrar muchas veces y no tiene claro, automáticamente lo baneamos. IP Tablet con filtrado de GeoIP. ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, si es Aguas de Murcia, nadie no va a la centralita, no va a llamar nadie digamos, de fuera de España o de la parte sur de Asia, pues directamente se la baneamos o no la dejamos entrar. Contraseñas muy seguras, tanto de web, con cuentas SIP,
y un sistema de cuotas. Esto, supongamos que estimamos que una cuenta SIC tiene, yo no sé, 5 euros a la hora estimado de consumo. En el momento que se suba más, nos avisa. Y si se sube mucho, lo bloqueamos. ¿Por qué? Porque eso es alguien que está haciendo un uso fraudulento de la cuenta SIC. ¿Vale? Y como tercer caso de éxito, hablamos de los escritorios virtuales, que hemos instalado al grupo de OTP, de Europreve, que se dedican a empresas relacionadas con prevención de riesgos laborales. A esta empresa le instalamos 37 máquinas virtuales, ¿vale? Y entre esas 37 máquinas, una actuaba de Active Directory y dos actuaban dos son servidores de A3 virtualizados. ¿Por qué OTP nos pidió planteó esta problemática y le dimos esa solución? Porque él tiene usuarios que son clínicas distribuidas por toda España, ¿vale? Entonces, esas clínicas tienen un determinado software y el responsable de informática del grupo OTP necesitaba una solución para centralizar esta gestión, porque si hay que actualizar el software de las clínicas o surge cualquier cosa, el propio administrador de OTP, pues, bueno, entra la solicitud remoto, le instala lo que sea, y a funcionar. Todo de manera muy centralizada, muy cómoda. ¿Cómo se securiza un servicio de escritorio virtual? Pues como son Windows, pues hay que seguir la política de Windows. Tener siempre la máquina bien parcheada, una política de claves seguras, con mayúsculas, minúsculas y estas cosas. Evitar siempre que los usuarios no sean administradores. ¿Por qué? Para que los usuarios no se instalen software. Eso es muy importante. Cuando un usuario no puede instalarse cosas en su Windows, la vida útil del Windows alarga una que es una barbaridad, porque tienes muy controlado el software que hay en Windows. Como conclusión, es el momento de abrir el globo a las pymes, porque existe una oportunidad tecnológica. Es decir, los accesos a Internet son hoy en día muy buenos. Es un servicio maduro, confiable y 100% seguro. Espero que os haya convencido, os haya desmitificado el tema del cloud y os haya, como digo, convencido de que realmente es seguro. Muchas gracias. Son las 12:15, por lo tanto disponemos de 15 minutos para preguntas del público. ¿Quieres preguntar por aquí? Bueno, que trabaja un poco a las explicaciones, porque al final eso se llegar a pero un poco como pregunta que fuera de la mesa, es decir, ¿qué es lo que más cuesta a las pymes para utilizar los temas de movilidad? ¿Tienes algo un poco? La principal resistencia. ¿Cuál es la principal resistencia? Yo creo que va un poco todo en la línea, es decir, al final si no tenemos nuestros sistemas conectados, si no tenemos nuestros sistemas subidos a la nube, si esa información no está siempre disponible, es complicado el que desde herramientas de movilidad pueda explotarse o pueda atacarse. Entonces yo creo que es un poco lo que han comentado mis compañeros, el vencer esa resistencia para subir información y datos a la nube, y yo creo que realmente estamos todos, como os he dicho, estamos todos acostumbrados a trabajar con el tema de las aplicaciones móviles en nuestra vida personal y ya está llegando, o sea, ya está llegando al ámbito profesional y cada vez estas aplicaciones van a ir a más. Bueno, yo creo que el tema de la resistencia a lo que es el tema de los dispositivos móviles, yo creo, la sensación que tengo que es un tema bastante generacional. Es decir,
por encima de los 55 o 60 años, que nadie se sienta mal aquí ahora, pero a partir de una edad es más difícil podemos utilizar esa generación de utilizar móvil para hacer llamadas básicamente exclusivamente, y en cambio la generación que están viniendo futuras, el móvil forma parte de una extensión de su mano. Yo veo a mi hija de 16 años que creo que no la he visto nunca sin el móvil en la mano. ¿De acuerdo? Entonces, claro, es un tema más de generación y es un tema más de lo que es asociado, dijéramos, al mundo. Esto nos va a llevar que en el mundo empresarial creo que va a ser una extensión más, dijéramos, de esa introducción y de esa información. También tenemos que hacernos una autocrítica, además yo, por ejemplo, en la zona de Tarragona, de que todavía en España tenemos bastantes núcleos, y cuando no hablo núcleos, tenemos bastantes núcleos donde todavía la disponibilidad, dijéramos, de las tecnologías 3G y 4G deja mucho que desear. Entonces, claro, ahí tenemos una problemática que tenemos que hacer autocrítica, porque cuando tú vas a una empresa y le dices el tema de disponibilidad de la telefonía móvil y todo, y sus operarios no tienen apenas cobertura GPRS, poco a poco podemos hacer. Y eso es un tema que también debemos hacer. Gracias. Sí, yo simplemente abundar lo que he dicho. Creo que hay un problema de desconocimiento y de desconfianza. Vemos la nube como algo, digamos, muy caro, muy poco accesible y muy teórico. Y es un problema generacional, como bien explica mi compañero. Pero el tema es que la mayoría de los gerentes de las pymes pertenecen a la generación que dice mi compañero. Es un tema, es cuestión de tiempo. Y si miramos un pelín atrás, hace 10 años o hace menos, nadie se planteaba tener su vida colgado en el Facebook, y ahora lo tienen. ¿Cómo ha sido el cambio de chip? Pues la gente ha cambiado el chip y no sabemos muy bien por qué. Llegará un momento en que el cambio de chip a nivel empresarial pues llegará solo y no sabemos muy bien por qué ha llegado, pero llegará. ¿Alguna pregunta más? Yo sí quería hacer tenemos aún de 8 minutos. Sí quería hacer una pregunta a los tres ponentes, porque tú, Joaquín, hablas de por qué la resistencia. Y ninguno de los tres ha introducido un dato que para mí es relevante, y es la seguridad. Es decir, al final de la historia, hombre, es cierto que el nivel de usuarios de Facebook pues es el que es brutal, ¿no? Pero tanto como tener la vida colgada en el Facebook, bueno, cada cual en su Facebook tiene colgado lo que quiere. En cambio, si yo tengo como gerente una pyme, tengo que tomar la decisión de, mira, yo voy a subir toda mi contabilidad, todos mis procesos, todo mi RP y toda mi cartera de clientes a la nube. Para. Es decir, es que estoy poniendo el alma, corazón y vida de mi compañía en un sitio que no sé dónde está. Entonces, en tu ponencia se habla de seguridad. Es decir, yo creo que una de las barreras fundamentales para disparar el uso de la nube es el tema de la desconfianza en materia de seguridad. Además, no digo el uno, pero además de conectividad, además de ignorancia, además de salto generacional, es el tema de la seguridad. Porque, bueno, vamos a ver, yo si lo tengo en mi servidor que está aquí, y ese servidor, no sé qué protección le estoy dando a ese servidor. Pero si todo esto lo tengo, no sé exactamente dónde. Y sí, aquí tengo un contrato y me dicen que, pero ¿será verdad o no será verdad? ¿No os parece que ese tema de la seguridad es una barrera? Yo creo que el pensar que por tener una máquina local es seguro, yo creo que es una falsa sensación de seguridad. Probablemente a tu máquina o a tu servicio le den un mejor trato en un data center, un trato más cuidado, una temperatura de aire acondicionado a 20 grados constante, una estabilización de corriente, un servicio 24/7, un servicio mucho más cuidado que el que tú le puedes dar en una máquina local, sin duda, sin duda. Entonces, es una falsa sensación de seguridad, como digo, el hecho de que por tener tú los datos en tu empresa físicos, tienes más seguridad. Yo lo veo así.
Bueno, yo aquí únicamente quería decir que probablemente sí es una falsa sensación de seguridad y aquí quizá también tengamos que hacer autocrítica. Quizá no hemos sabido transmitir de una manera adecuada para que todo lo que hay detrás de un data center sea comprensible por la mayor parte de las personas. Pero quizá yo introduciría un contrasentido en el cual probablemente no hayamos caído, o sí, y es que tenemos todas nuestras finanzas, tenemos todo nuestro dinero colgado en la nube desde hace mucho tiempo y prácticamente nadie se lo ha planteado. Es decir, tenemos el portal del banco a través del cual hacemos todo tipo de gestiones y ese dinero está en la nube. Pues eso también es la nube. Una pregunta ahí. Sí, una pregunta era, ¿qué papel creen que juega el responsable de informática, el responsable de IT, de tecnología, dentro de la pyme? Porque yo lo que me he encontrado es que en los últimos años, la sensación que me da es que en los últimos años hablaba del papel del responsable de tecnología tocando la puerta del gerente para hablarle de estas cosas, que conozca estas cosas, para bajar esas barreras o esas dudas o ese desconocimiento que puede tener el gerente o el que pone el dinero al final. Yo lo que me encontré es que en los últimos años el responsable de IT de una pyme primero tiene menos poder. Normalmente los departamentos se han hecho más delgados, digamos que menos gente, y se ha quedado como un mero mantenedor de cosas que no levanta una voz por encima de otra, que ves como el comercial va y se queja. ¿Quieres que internacionalice? Ponme dinero para irme a otros países. ¿Quieres que en fábrica haga lo que sea? Cómprame, dame para invertir en bienes de equipo nuevos o lo que sea. Y el de IT me da la sensación de que está agarrado a la silla y que me quede como estoy porque yo esto no sé para dónde va. Y no sé si subiendo hasta la nube mi papel puede ser esto. Porque ahora por lo menos me levanto a las 3 de la mañana y cambio la controladora. Eso está pasando aquí, ¿eh? Y empresas, digo pequeñas y medianas también. Estás diciendo que los responsables de TI están frenando el desarrollo de la nube. Totalmente. O sea, no lo estoy diciendo, lo estoy viviendo. O sea, es así. No sé, la gente que va a vender a las empresas, ¿cómo lo vivís esto? A ver. Tienes toda la razón del mundo. A ver, porque yo lo vivo cada día. Yo lo vivo cada día. Primero, tenemos en las empresas, no en todas, pero en las empresas, el responsable de lo que es el tema TIC, evidentemente su presupuesto no se ha recortado, sino básicamente es que ni existe, ¿de acuerdo? Porque con que funciona y esto va tirando, tú ves haciendo, ¿vale? Lo que sí que está muy claro es que las empresas, hay algunos, repito, no todos, hay algunos responsables de TIC que lo que se hacen se atrincheran. Generan una necesidad directa de lo que es la empresa versus su persona. Todas las contraseñas están en el mismo sitio, está de la oreja izquierda a la oreja derecha de la misma persona, de ahí no se mueve y ni te la dicen. Y cuando tú llegas allí diciendo que vamos a migrar todos los servidores, los vamos a tener en la nube, dice, por encima de mi cadáver. Sí, porque básicamente el papel suyo deja de desaparecer. Pero claro, luego aquí tienes que tener la argucia, en ese caso de un proveedor de servicios, decirle, oye, mira, tu papel no desaparece. Básicamente es que movemos toda esta infraestructura a la nube, los controladores de dominio siguen igual, todo es igual, pero el coste, tú tienes que ir a ver a tu gerente o a tu dirección y decirle, oye, deja la propiedad y pasa a un coste de alquiler. La cual cosa, o por usuario o por uso. La cual cosa a ti te va a beneficiar, que vas a tener un coste en función de lo que vas a utilizar y ahí podrás empezar a rascar el tema. Pensar una cosa, y hablo porque esta problemática me ha aparecido muchas veces durante todos mis años de trabajo, es que las empresas tenían que, en función de su facturación, tendrían que invertir en las TIC entre el 2 y el 3% de su facturación. Las hay que están en un 0,01%. Entonces, claro, cuando pasa y se rompe y se cae todo, la pregunta es, ¿qué ha pasado? Dice, bueno, que hace 7 años que no inviertes ni un millón de euros. Entonces, el problema al final aparece, acaba apareciendo. Pero el tema de atrincherarse es un tema duro. Y si no te alineas con él, lo llevas a comer y le explicas que realmente no es lo que parece, no solucionas el problema y quedas parado ahí, ¿de acuerdo?
quería plantear una pregunta en esta línea y es, pero realmente el responsable de sistemas sigue siendo necesario para administrar toda esa infraestructura. Entonces, ¿por qué no llegan a comprender este tema? Yo supongo porque es que con que no ve las máquinas allí. No, es como el gerente, dice, como el compañero decía, oye, es que yo estoy más seguro porque el servidor no tengo clientes. Sí, pero ese servidor está conectado a internet y entra y sale quien quiere, con las contraseñas que quiere y que todo el mundo las sabe. Sí. ¿De acuerdo? Ese es un problema. Realmente las intervenciones físicas que se hacen con un servidor son contadas y incluso hay años en que no, a veces apagamos y encendemos para que vaya bien. Pero las intervenciones físicas contra el servidor son nulas. Allí en Valencia yo tengo 80 y pico máquinas reales y eso va solo. Lo importante es la gestión, y la gestión va a ser la misma. Las altas, los usuarios, los permisos, eso va a ser exactamente igual. Te ahorras el tema del hardware, que es muy puntual. Pues muy bien, si no hay ninguna pregunta más, hemos sido escrupulosamente puntuales, son las 12:30 y muchas gracias a los tres ponentes. Buenos días. A ver, por favor, no leéis que ahora vienen los dos siguientes ponentes y vamos a empezar ya. Ah, bueno, no pasa nada. Bueno, buenos días. Vamos a ser más que escrupulosos en el tiempo, llevamos toda la mañana. Yo creo que se han tratado temas muy interesantes, pero lo vamos a intentar ajustar más tarde. Si terminamos antes de la 1:30, mejor que a la 1:30. Vamos a intentar ser duros en el inicio, ¿no? Lo primero que quería es recordaros que lleváis una encuesta en la carpeta para que rellenéis. Creo que hay una oportunidad interesante de que cada uno tengáis después 20.000 euros. Si sale el número que está ahí. A todos los que de alguna forma presenten la encuesta les devolveremos de alguna forma el derecho a participar o estar en esa opción, ¿no? de participar en el concurso este. Entonces, rellenarlo, que no os cuesta nada, porque hay un tema que es importante, que es que consigamos tener el input de lo que os han parecido de alguna forma un poco las diferentes presentaciones, porque puede haber un tema que es importante, que es que hagamos una jornada específica sobre los temas que realmente hayan dado más interés. Lo primero que hago de alguna forma es presentarme. Soy Juan Garrido, soy director de toda la informática, y aprovecho para
agradecer también a los que están escuchándonos desde fuera, porque es una jornada que se ha presentado en streaming y afortunadamente sabemos que hay más gente de fuera pendiente de lo que aquí se traslada. Yo creo que es una cosa lógica, ¿no? Que existen nuevas herramientas TIC que tenemos que estar todos cada vez más acostumbrados a utilizar. Por lo tanto, agradecer pues, a estas personas que están conectadas desde fuera. De los temas que se han trasladado durante toda la mañana, simplemente un comentario, que creo que tenemos la obligación de animar a que las pymes utilicen ese 2 o 3% de lo facturado en mejora de sus infraestructuras tecnológicas, que va a hacer que tengamos realmente pymes preparadas de cara al futuro, ¿no? Y entonces, cuando se habla de esa seguridad del cloud, realmente la estarán viviendo porque se habrá invertido en que realmente, de alguna forma, se incorpore esa tecnología, ¿no? Yo ahí creo que tenemos un reto que tenemos que hacer entre todos. Las empresas que estamos en el día a día trabajando, tenemos que hacer que esos responsables TIC de las empresas que se ha comentado exactamente visualicen que su gran oportunidad es que la empresa evolucione y de alguna forma su puesto va a depender de que la empresa evolucione y cada vez van a tener más sentido sin ser de alguna forma el elemento que coordine las contraseñas de todo, porque cada vez hay más oportunidades de hacer cosas, pero realmente es colaborando. Nosotros desde Claveí un esfuerzo que hacemos es que la gente nos visualice como el departamento TIC de las empresas y que nos visualice como el departamento especializado cuando hay un departamento TIC en las empresas, porque nosotros, aunque seamos 60 y tantas personas trabajando en temas tecnológicos, es decir, colaboramos con muchísimas empresas que pueden estar a nuestro alrededor, con empresas que son muy grandes y que tienen hiperespecialización en ciertas cosas, pero empresas muy pequeñitas que también son hiperespecialistas en algún tema concreto. Por lo tanto, ese responsable TIC creo que tiene que, de alguna forma, o está de alguna forma evolucionando, moviéndose, a que realmente es el nexo de unión entre lo que es la empresa y las diferentes colaboraciones con los que quiere estar. Incluso cuando hablo de las competencias con alguien que todavía no sé cómo colaborar con él, porque terminaré teniendo que colaborar con él. Entonces, de alguna forma, es un mundo colaborativo. Yo creo que es de alguna forma un poco lo que está apareciendo. Desaparece el responsable TIC que quiere ir con la bata blanca y ser de alguna forma el único sobre el que caiga todo el peso de la organización relacionado con las TIC. Desaparece en muchas ocasiones porque desaparece esa empresa que lo tiene, que no ha sido capaz de tener una visión de colaborar con diferentes entornos que cada vez son tan amplios, lo que es el tema de las TIC, impide el que una sola persona, un solo departamento, una sola empresa sea capaz de aglutinar de alguna forma todo lo que necesitan las empresas. Pero vamos y pasamos a lo que es el tema de la mesa. Empezamos con la utilización del Big Data para sectores como puede ser el mundo del calzado. Al final los datos los vamos teniendo, pero tenemos que conseguir que eso se transforme en información, ¿no? Entonces, Alex Rabasa, con de alguna forma una experiencia de tiempo, nos va a hablar desde Codos Lab, junto con Agustín Pérez, de qué posibilidades podemos tener para sacarle el máximo partido a esos datos que tenemos que ir recopilando cada vez muchísima más información. Creo que se ha multiplicado por 900 en los 2 últimos años la cantidad de datos que tenemos guardado
pero si no tenemos herramientas que sacar del partido, para poco nos servir, ¿no? Entonces, si empezáis. Muchas gracias. Sí, para que te escuchen desde fuera. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye ahora? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, Joaquín, por tu presentación. Agradecer al colegio que nos invite por segunda vez a estas jornadas. Y bueno, la alegría personal de ver cómo empresas grandes y pequeñas de las TIC compartimos una misma barrera de entrada, según qué sectores, ¿no? Bien, nuestra presentación, como decía Joaquín, va sobre la potencialidad del uso del Big Data. En concreto, nosotros presentamos una aplicación al mundo del calzado desde la perspectiva del análisis de las redes sociales. Hablo en plural de redes sociales, pero el estudio está centrado básicamente en Twitter. Bien, antes de empezar con lo que es la introducción del problema, nosotros venimos de una empresa, Codoslab, esta es una spin-off de la Universidad Miguel Hernández. Apenas llevamos un año constituidos. Y cuando nos preguntan, como hace poco un antiguo compañero y amigo, ¿cómo os va? Bueno, pues habiendo creado la empresa en 2013, aún no hemos cerrado, con lo cual la cosa va razonablemente bien. Es cierto que esto es una rueda, conforme van pasando eventos y van pasando casos de éxito, pues la gente va confiando más en según qué tecnologías más o menos novedosas. Como introducción al problema, lo primero que hay que ver es en qué escenario nos estamos moviendo. Más o menos el tema de las redes sociales, conocemos cómo funciona. En este caso en concreto hay una empresa de calzado que me van a permitir que a lo largo de la exposición voy a mantener el anonimato de tal empresa por expreso deseo del cliente. Es un proyecto que todavía está en vigor, que constaba de un par de fases y desde el colegio nos invitan a presentar algo novedoso y más novedoso que una cosa que está en marcha. Es complicado presentar, pero los acuerdos de confidencialidad nos obligan a guardar escrupuloso secreto de según qué cosas, ¿no? Podemos presentar la tecnología, algunos de los resultados, pero mantenemos el anonimato del cliente. Este cliente tiene una serie tiene una cuenta Twitter y una serie de seguidores, de followers, en tal red. Bien, a su vez, la gente en la red está conectada, el follower está conectado con otros individuos, con otros usuarios, y la propia cuenta de la empresa sigue a otros usuarios de Internet y esos son sus friends, ¿vale? Esa es más o menos la terminología aceptada. Hay que tener en cuenta que algunos individuos pueden ser followers y friends de la cuenta del cliente, ¿no? Pero bueno, entra en juego la competencia que lanza un modelo análogo, lanza una campaña en un momento dado y asociado a esa competencia aparecen unos usuarios que siguen a la competencia y nos siguen a nosotros, los ponemos en amarillo, diciendo, bueno, eso está siguiendo a los dos, pero hay otros usuarios que siguen solo la campaña de la competencia, pero no siguen la nuestra. Eso nos plantea en tres escenarios bastante distintos. Este es el problema. El cliente lanza la campaña, la competencia lanza otra campaña en paralelo con un modelo competidor en el sector, en el mercado, perdón. El cliente, a partir de este nuevo escenario, pretende averiguar las siguientes cosas. ¿Quién sigue mi campaña y no sigue la campaña de la competencia? A ese hay que fidelizarlo. Por otro lado, de mis seguidores, ¿quiénes siguen también la campaña de la competencia? De alguna manera tengo que saber diferenciarme. Y el tercer escenario era quién sigue la campaña de la competencia y no sigue la nuestra. A esos hay que captarlos. Vamos a intentar segmentar esas opiniones o ese seguimiento en las redes sociales para trazar tres estrategias distintas de marketing en las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tiene cada uno de estos usuarios que se mueven en esta red?
¿Hay alguna procedencia o algún patrón predominante, ¿vale?, en cada uno de estos grupos? Vamos a ver cómo se comportan. Y de alguna manera, en un instante de tiempo, se disparan mis seguidores, y como os pongo ahí abajo, casi ya no se ve, y también los de la competencia, porque esto va variando a lo largo del tiempo. Bien, vamos a ver ahora las redes sociales, cómo acaban proporcionando un contexto de exceso de información, que ya ha salido en la mesa anterior. Y de alguna manera, bien, con el planteamiento tradicional del manejo de información nos encontramos que una empresa dispone y analiza registros internos, sus propias bases de datos, a veces encuestas de opinión que se hacen a pie de calle en los propios comercios, y eso va alimentando el conocimiento que tiene la empresa sobre la repercusión de sus campañas, sobre el funcionamiento de su propia empresa y demás. El tema crece y empieza a complicarse ese almacenamiento de los datos, que simbolizamos con esa estantería ahí, que empieza a estar poblada y un poquito caótica. Y empezamos a incorporar en nuestras empresas estadísticas del sector. Esa, por ejemplo, está sacada de nuestros amigos de Inescom, que estaban por aquí, diciendo, bueno, cuál es el mercado internacional, el mercado nacional, el otro. Empezamos a sacar información externa a la empresa que también necesitamos trillar. Y por último, si el puntero quiere, empezamos a incorporar ahora en la dinámica de todas nuestras empresas la opinión que la gente tiene sobre nuestra marca en las redes sociales. Y todos pretendemos algo así, como que la opinión sobre mi empresa sea favorable y la de los competidores vaya un poquito para abajo. Eso no siempre es así, pero tenemos que conocerlo. El planteamiento que hacemos nosotros desde nuestra óptica de analistas o expertos en Big Data es el siguiente. Hay que entender el Big Data como un proceso integral. También un poco en la línea de lo que hablaban los compañeros del mes anterior, de que es mitificar algunos de los conceptos. Han de ser claros, ahora Big Data. Big Data, al fin y al cabo, lo que pretende es, de alguna manera, aunar, aglutinar en un proceso común lo que siempre ha sido una cadena lógica de recopilar la información. Hay expertos en la sala que hoy han trabajado durante muchísimos años en la parte de recopilar y de integrar toda esa información a partir de Data Warehouse y demás. Esa información luego hay que almacenarla. Hemos visto también soluciones hace poquito del tema del cloud. Esa es la tendencia actual. Pero una vez toda esa información se ha recopilado, integrado y almacenado, viene la fase de analizarla. No se pueden seguir las mismas técnicas para analizar bases de datos normales, vamos a decir en tamaño, manejables hasta la fecha, que las bases de datos que se generan ahora, en el que empezamos a integrar fuentes de datos de las redes sociales donde se vierten opiniones por minuto. Tenemos que empezar entonces a utilizar técnicas, es proceso para ello. En nuestro caso, empleamos técnicas de data mining, pues, que son bastante efectivas para analizar grandes volúmenes de información. Luego, por último, todo este proceso tiene que culminar con la representación de la información. También se ha presentado esta mañana algún caso por parte de mi amigo Héctor de cómo llevar todo esto a las tabletas y a los móviles. El puntero se le resiste algo después, por favor. Vale. El esquema del proceso, entonces, del estudio que hemos hecho es empezar utilizando un API para la recopilación de los datos de la red de Twitter, y esos datos pasan a un proceso de análisis que hemos realizado utilizando nuestra propia herramienta de análisis de la empresa, de Codus. Es una herramienta que, validándote en la web con un correspondiente usuario y contraseña, pues permite hacer análisis de datos masivos a partir de los datos subidos ahí y generar una serie de salidas gráficas, pues, a modo de ejemplo, unas que tienen ahí en pantalla, para mostrar reglas de asociación, clasificación, tendencias y demás, y realizar análisis tanto descriptivos como predictivos. Bueno, vale, por favor, porque bien, para entrar un poquitín más en detalles sobre los análisis que se han realizado, en este caso en concreto, para los datos obtenidos de Twitter, continúa mi compañero Agustín, que es el experto en tema de redes sociales. Bueno, buenos días. Continúo yo con la presentación a modo Pimpinela, que es la chica.
análisis realizados contra la API de Twitter. Lo fundamental en el caso que nos ocupa es examinar diferentes parámetros dentro de la red. Y esos diferentes parámetros comportan un exceso de información, como decía Alex hace un momento, ¿vale? Tenemos exceso de información en followers, en friends, procedencia, los llamados influencers, intereses, favoritos, menciones, y nos centramos en tres en concreto. Las procedencias de cada uno de posibles volcadores de información, si estos son influenciadores y cómo vierten en la red toda esa información, y los intereses. Un estudio detallado de los followers propios de nuestro cliente y de la competencia incluía este análisis de procedencia, basado en los algoritmos última generación, que, basado en el perfil que tiene tanto el cliente como la competencia y sus followers en la red, extraer de toda esa cadena de texto la procedencia. Los algoritmos que examinan la procedencia a través del idioma, ¿vale? Comparándolo con algo tan poco usual como es la Carta de Derechos Humanos. La Carta de Derechos Humanos la tenemos en más de 300 idiomas y contra eso podemos comparar la procedencia mediante texto. La segunda era una búsqueda de tweets. En el caso que nos ocupó en el pasado, llegamos a examinar más de 500.000 de tweets, que no es moco de pavo, no es poco. Y en concreto buscábamos unas palabras clave. Por ejemplo, el último modelo, si es nuevo, si no, si se trataba de sandalias, de cintas, determinados parámetros que el cliente quería buscar. Y eso lo llevamos a cruzar tanto con followers de cuenta propia y ajena y friends de la misma, y extraíamos palabras, nubes de palabras, ¿vale? Nubes de palabras. Bueno, esta nube de palabras el cliente sí que nos ha permitido traer. ¿Vale? De ahí las hacíamos coincidir con cada uno de los tanto las tres categorías que teníamos, la de color verde, color rojo y color amarillo, o luego Sprint, que siguen a las dos, que solo siguen a una, que siguen a la competencia, y emitíamos determinados parámetros. Y por último, en tercer lugar, una comparación mediante marcas y modelos. Bueno, por expreso deseo del cliente, este sí que no quería que lo hiciésemos llegar. Entonces, lo que he volcado aquí es algo similar, ¿vale? Algo similar en la que serían, en lugar de dos clientes, el propio y la competencia, y dos modelos, he volcado aquí lo que se puede encontrar en la red en función de las diferentes compañías de teléfono que tenemos en España, móvil, Orange, Movistar, Vodafone y Yoigo. Y así poder encontrar cuál de ellas será más activa y compararla con las otras tres, ¿no? Así podemos ver que para la compañía Yoigo, en nuestro caso, en nuestro cliente, para el cliente tal, marca o modelo tal, pues encontramos una mayor aparición de mensajes en la red. Y llegar después a cruzarlo con la autoría de dichos tweets. ¿De acuerdo? Y ahora sí, por último, una detección de posibles influenciadores en la red. Gente muy conocida, muy famosa en la red. Todos sabemos que en Twitter una de las personas más famosas y más leídas es el famoso follonero, ¿no? Pero tiene muchísimos seguidores, ¿vale? Y cualquier cosa que escribe es súper retuiteada y súper seguida y súper aclamada, ¿no? Entonces, a nuestro cliente le interesaba ver cuáles de sus seguidores y cuáles de los seguidores de la competencia eran muy virulentos en la red, muy virulentos en número de seguidores a su vez y el promedio de tweets que emitía al día. Bueno, en el gráfico de cada uno de estos puntos eran los seguidores de la competencia de nuestro cliente, todos y cada uno de estos puntos, repito, unos 7.000 y pico, ¿vale? Y dentro de esos, a su vez, tenemos en el
el eje X el número de seguidores que tiene a su vez cada uno de estos y el número de friends, ¿vale? Bueno, para poder ver algo he cortado un poquito la gráfica porque llegaba hasta más de 600.000 seguidores alguno de ellos, que no es poco. Y el número promedio de tweets en el volumen de la evolución. Bueno, pues consideró nuestro cliente que un influenciador en la red para su marca y modelo podría ser un seguidor que tuviese a su vez más de 5.000 seguidores, es decir, alguien que cuando publica algo tiene un alcance de más de 5.000 usuarios en la red y además publica una media de más de 5 tweets diarios. Es decir, publica y al menos publica más de 5 diarios. Bueno, por último, lo que llegamos a analizar es que en el verano de 2014, la campaña anterior, es que le proporcionó a nuestro cliente un nivel de ventas un 7,5% inferior al estimado al inicio. Y quería saber por qué había pasado eso. Es que me he encontrado que yo iba a tener un nivel de ventas X y me he encontrado con un 7,5% menos de lo que yo esperaba. ¿Cuál es el motivo? Bueno, examinando todo lo que se ha vertido en la red sobre la marca y modelo la marca y modelo de mi competencia, pude llegar a ver que de la competencia tuvo mucho más éxito. Tuvo más éxito y empezó a dar explicaciones de por qué había sucedido eso. Bueno, tras el análisis y conociendo las palabras clave y más seguidas en la campaña, el cliente ha diseñado ya determinados cambios para la próxima campaña con el objeto de aumentar esas ventas, ¿vale? Y, bueno, ahora mismo se ha marcado un margen entre un 4 y un 6% superior. Bueno, le hemos lanzado tres propuestas de análisis inmediato, que es incorporar un análisis de sentimientos, ¿vale? Determinados adjetivos en la red, cómo se pueden llevar a un terreno a otro, alegría, tristeza, furia, ira, sorpresa, ¿de acuerdo? Eso sí, disponiendo de unos diccionarios adecuados, muchas veces es la base de todo análisis. Evolucionar en un análisis más que del tipo descriptivo, que es el que se le ha trabajado, a uno de tipo predictivo, de llegar a clasificarlo de manera predictiva. Y por último, emitirle estos KPIs en forma de word cloud y de otros formatos, ¿vale? En modo gráfico en su tableta o en su móvil de manera diaria, llegando todas las mañanas y viendo y pudiendo ver el día anterior y comparando de manera constante y viendo la evolución de qué es lo que está sucediendo y así pudiéndose llegar a hacer una idea de lo que pasará con su volumen de ventas y seguridad. Gracias por su atención y por cualquier pregunta que quieran. Dejamos las preguntas para el final, por si alguien quiere, y pasamos de alguna forma a que César Carrión, responsable de IQ, en desarrollo de producto, nos hable de un poco de la oferta que nos tiene preparada, ¿no? Es el tema de que la previsualización en 3D nos da oportunidades para que las empresas hagamos compras próximas más cerca del mercado. Sí. Muy buenas a todos, gracias a Clave, gracias al colegio, gracias a vosotros por tener la paciencia de esperaros a la última hora. Bueno, la intención de la última ponencia es un poco comentar todo lo que correctamente nos han indicado. Bueno, nuestro objetivo, en principio, bueno, IQ es el Instituto de Juguete, pero bueno, os hago un poquito una introducción muy pequeñita, porque para no terminar con mucho. Nosotros, nuestro sector principal es el sector del juguetero, y hay una industria detrás de ese sector, que es la industria auxiliar, la industria de transformación, de molde, que poco a poco se va moviendo un poco gracias a los chinos. Como tenemos más juguetes chinos, pues el sector tiene que moverse, y nosotros nos movemos un poco con ellos. Bueno, IQ en esa dirección pues ofrece una serie de servicios a las empresas dentro de
esa parte de servicios, por no perder mucho tiempo, pues tenemos la parte de desarrollo del producto y TIC, nuevas tecnologías, y dentro de esa parte pues hay una propuesta de pues, cómo incorporar las tecnologías a las empresas. La parte donde más interesante o donde después de todo lo que han comentado todos los compañeros que han pasado por aquí es la forma más fácil es llegar un poco a través del marketing. Ya que el responsable de TIC en la empresa le cuesta un poco esa iniciativa, donde mejor es aplicarlo es si entra por los ojos. Y la forma de que entre por los ojos es aparte del departamento comercial y el marketing. Entonces, en esa línea un poco es la ponencia, explicaros un poquito cuáles son las tendencias y luego, pues, en este caso concreto de la empresa Gaviota, que ya Héctor antes ha comentado una aplicación, en este caso cómo Gaviota Simba aplicó una herramienta como marketing. Entonces empezamos un poquito. La necesidad. Si nos fijamos en las tendencias, Chetan Sharma es una consultora americana que analiza bastante el tema de datos. Y si nos fijamos en esa gráfica, partiendo del punto más abajo, que es un poco pues, los contratos de ancho de banda, de conexiones de internet o líneas de teléfono fijas, vamos subiendo a contrataciones de móviles. Nos fijamos que el top, el número 1, el que más contrataciones tiene, si os fijáis pone población en billones. Los billones en americanos no son los mismos que billones en Europa. Un billón americano es 1.000 millones, mientras que un billón en Europa son 1 millón de billones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando habla ahí de población en billones, se refiere a que hay 6.000 millones de contrataciones de líneas móviles. Y incluso por encima de las contrataciones de luz y de agua. Esa es la número 2 y la número 3. Es decir, que hay más líneas de teléfono que contrataciones de luz y agua. La empresa debe ser consciente en todo momento que el marketing móvil es la pieza que lo mueve hoy en día. De hecho, el estudio es americano, obviamente, pero es extrapolable a España totalmente. Y es que hoy en día, nosotros mismos en nuestra propia carne lo sabemos, que estamos con el móvil, con nuestros hijos, con cualquier familia, ya no a nivel de empresa, sino a nivel particular, pues el 88% de los usuarios de smartphone busca información local, o en 30 a 40 kilómetros de la zona, de cómo ir a comprar, qué buscar, qué dentro. Y además, el 88 o el 86 al final realiza una acción con esa información que ha obtenido. Y eso es importante. Si seguimos un poco analizando esa parte del mercado y la forma en la de los consumidores a la hora de comprar utilizando los smartphones, nos damos cuenta que ese 82% de usuarios realizan búsquedas de productos y que un 24% ya compra a través de móvil, no es como antes. Antes la compra online era algo muy complicado, porque si metieran un barco de meter una tienda online hace 15 años, vendía muy poco. Hoy en día ya cada vez está mucho más metido. Y además con el móvil. Un poquito más al detalle, cuando la gente busca, esta es información que provee Google. Claro, Google prácticamente sabemos que esta es donde casi todo el mundo buscamos. Pues del 100% de las búsquedas, un 40% son búsquedas de información sobre el producto. Un 28% son viajes, un 19% ofertas de empleo y un 12% temas de vivienda, pero un 40% son productos. Es importante ese dato. Y si nos damos cuenta, cuando alguien busca un producto, el 73% de las búsquedas encadenan una segunda acción. Normalmente busca ese producto en la tienda para comprarse. Hay otro tipo de acciones. Si os fijáis, el 63% de esas acciones ocurren en menos de una hora. O sea que es importante que alguien encuentre un producto y que tenga una respuesta rápida de un presupuesto o un precio de ese producto. Si nos damos cuenta, un 51% de esos al final va a buscarlo a la tienda. Pero normalmente hay más cantidad que al final compra directamente por internet. Y luego, un dato más simplemente es el tema de... Estos datos son del 2012, porque son los que están terminados. Imaginaos 2013 con la evolución de los smartphones y ahora 2014 que todavía no han terminado. Es decir, que la tendencia es incremental. Pues un 78% de la gente busca en el móvil, más que en tablets o incluso en ordenadores fijos. Y realmente el 78 ese compra más, realmente el 68 que compra por tablet o el 61 que compra por ordenador fijo. Y las conclusiones un poquito que se pueden extraer, os digo, esto ya es un tema 2012-2013, imaginaros 2014.
que todavía no tenemos esa información. Es todavía más importante. Lo más importante es que la industria móvil, como hablamos al principio, va aumentando y realmente cada vez hay más penetración. Y en España, en ese caso, es más todavía que en el resto de Europa. España es uno de los usuarios de más ventas de móviles. El otro tema importante es que hoy en día, y yo creo que casi todo el mundo somos conscientes, la gente accede más a Internet por el móvil que realmente por el ordenador fijo. Y de hecho, casi hace 5 años todo el mundo tenía una contratación de línea de ancha banda con Internet y hoy en día mucha gente se da de baja por tenerla en el móvil o incluso el tema del teléfono fijo. Entonces es importante tender más hacia el marketing móvil, llegar en esa dirección. Bueno, entonces ahí es donde entra un poco la empresa. La empresa en este caso, Gaviota Sigma. Como bien ha comentado antes nuestro compañero Héctor, pues Gaviota es una empresa muy activa y se encarga, en este caso, participa directamente en un mercado de estructuras, persianas y forjas. Entonces, ellos se plantean continuamente innovar y meterse dentro del mercado, cómo mejorar, llegar a sus clientes y como tal, pues se plantea la posibilidad de hacer una herramienta que sea capaz de, in situ, el distribuidor o proveedor sea capaz de tomar una foto, por ejemplo, de una ventana. Inicialmente se planteó como realidad aumentada, poder poner una marca en la ventana y sustituir esa marca por un elemento 3D que fuera previsualizando de alguna forma la posición. Pero al final, por las tendencias y la forma más fácil de trabajar, pues se decidió que fuera una herramienta que partía de una fotografía. Entonces, la herramienta en sí lo que hace es, tomas una foto en las instalaciones del usuario y a partir de ahí, pues, montas un elemento, una estructura que la herramienta tiene, ya puede ser una persiana, puede ser una forja, puede ser un elemento de jardín, cambias colores de toldo, cambias color de estructura y una vez que ya está posicionado, tienes las medidas, pues automáticamente genera un presupuesto que puede enviar directamente a la Gaviota. Es decir, en el mismo instante, prácticamente el distribuidor, proveedor o instalador es capaz de facilitar un presupuesto a la empresa o al usuario final, en este caso, que es el interesado. Bueno, la aplicación tiene un poco esta pinta y la mejor forma de explicarlo, yo había creado un vídeo de un par de minutos que fuera una forma más fácil de que lo entendierais. Al final es lo que digo, se toma una fotografía, se selecciona un elemento de los que ellos tienen como producto, se cambian los colores, medidas y lonas y una vez que ya está posicionado, pues simplemente se genera un pedido. La aplicación se ha desarrollado para Android y iOS y luego comento un poquito las primeras conclusiones que tienen del uso de las herramientas. Lo que digo, la forma más fácil yo creo que es llegar siempre al departamento comercial, más que al TIC, en esa dirección. Bueno, la herramienta, disculpad si se ven ciertos cortes porque me está grabado un poco sobre la tablet, pues una herramienta en la cual permite cargar o bien desde una cámara o bien desde la galería de fotos una fotografía, en este caso pues, es una ventana que se toma, preferiblemente siempre con ángulo frontal, pero puede ser en cualquier dirección. Entonces tenemos un selector en el cual inicialmente se centra un poco la fotografía y selecciona aquí a la derecha pues, el tipo de producto. Categoría, pues balcón, jardines, es el tipo de categoría que tiene la empresa en este caso. Y luego familia, el tipo de producto. En este caso, pues la familia aquí prefiere un screener, una tercera. En el momento en el que se selecciona, pues se posiciona y el siguiente paso es fugar la imagen. Un elemento 3D o 2D y medio, 3D, depende de cada elemento. En este caso el screener es un 2D o 2D y medio. Realmente ese diseño, pues posicionamos la imagen, buscamos los puntos de fuga y preposicionamos ese elemento. Damos un momentito a la paciencia, tiene sus propios botones ahí abajo de control, cual al final posiciona ese elemento. Nosotros trabajamos en concreto con los modelos 3D que tenía la empresa y después hicimos un suavizado a baja poligonización para que pudiera cargar de una forma rápida en los dispositivos móviles. Bueno, ya teníamos un poco posicionada el screener, entonces podríamos seleccionar el toldo con el color en concreto que quisiera la empresa, pero el usuario final. Seleccionaríamos el color de la estructura. Incluso una de las cosas, un componente interesante que Gaviota tiene, es que tienen un estudio realizado de eficiencia energética sobre cada uno de sus productos. Es decir, que
se puede predecir un poco cuál será la eficiencia energética, el ahorro de consumo energético utilizando cada uno de sus elementos. Eso también es una herramienta de marketing. Al final, todo esto que digo es que es más fácil entrar en el departamento de marketing que decir. Entonces, como herramienta, pues dices, si instalas esta persiana o instalas este elemento, pues bajas la temperatura en el interior 2 grados, dependiendo de un factor de cálculo que ellos tienen, una herramienta, y eso nos permite ahorrar tanto consumo de luz o de aire acondicionado, dependiendo del... En este caso se guarda el elemento que será determinado, se genera un informe en el cual pues, si necesita motor, si no necesita motor, si necesita elementos que tienen en este caso asociado a cada producto, y a partir de aquí pues se genera directamente ese envío en correo con el modelo, con sus características y una fotografía de su posicionamiento. Bueno, y más, esa es la herramienta que quieren implementar. Para finalizar, para que sea un poco cortito, para no generar mucho lío. En este caso, la empresa, una vez que se desarrolló la aplicación, lo que digo, tanto para Android como para Apple, se puso descargable de forma gratuita porque su interés principal era que sus distribuidores y cualquier instalador pudiera tener esa herramienta. Organizaron unas jornadas en la empresa bastante serias, en las que se hicieron comerciales por Italia, de prácticamente todo el mundo. Y lo sorprendente para ellos fue, primero, la gran aceptación de todos los comerciales, les pareció una herramienta que era muy útil. Les ha obligado, bueno, nos ha obligado junto con ellos a desarrollar 5 idiomas en la aplicación y se han planteado el hecho de sacar una herramienta gratuita, muy capaz, con muy poca selección de productos y poner la herramienta la que ahora mismo estaba abierta a la venta, porque creen que es una herramienta que les ha gustado tanto que posiblemente pueden hacer negocio, incluso con sus propios instaladores. Por eso ahora mismo el planteamiento es, ahora mismo se puede descargar la aplicación, está otra vez sin descarga, pero posiblemente en un mes estará en descarga la versión libre y de pago la versión completa. Porque un poco el departamento ha encontrado una lógica y ha encontrado una nueva fuente de ingresos para ellos. Bueno, poco más. Muchas gracias por la paciencia y estamos aquí preparados. Bueno, lo primero, si alguien tiene alguna pregunta, aprovechamos para contestar. Es para Alejandro Barraza. Sí. Quería saber qué API habéis usado para Twitter y si habíais visto varias opciones y os habéis decantado por una o la primera que encontráis. Pues derivo tu pregunta a mi compañero Agustín, que es el que la ha manejado. Vale. La propia de Twitter, la oficial. La oficial. Vale. La API oficial de Twitter, con las restricciones y límites de tasas de descargas que tiene. Y ahí imagino que habrá una... Que son bastante duras, como sabes. Bueno, sí, imagino que si pagas puedes hacer más o está capaz igual. No, bueno, hay un libre acceso a cualquiera, a la API de Twitter. Entonces, tú ahora mismo entras a la API de Twitter y tienes libre acceso. Dependiendo de la query que lances, tienes unos límites u otros. Se suele ingresar a 15 minutos. Y luego existe, no está bien dicho una versión de desarrollador, más bien de colaborador, ¿vale? A la que pueden tener acceso a de otra, no me gusta decirlo así, de otra manera, de otro modo. Es como un pack de Twitter, ¿vale? Nosotros no hemos llegado a ese nivel. Nosotros accedemos de la misma manera que puede hacer cualquiera. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no tenemos ninguna pregunta, agradecer tanto a César como a Agustín como a Alex el que de alguna forma nos hayan trasladado opciones que van a estar o van a disponer las empresas para utilizarla cada día más, ¿no? Entonces, agradecer que de alguna forma hayáis hecho ese esfuerzo de sintetizar, pero yo creo que es importante que de alguna forma un poco la gente lo conozca. Y yo creo que lo que
hacer porque un poco el último punto es la clausura. Todo lo que empieza, termina. Entonces, lo primero que debo hacer es agradecer a todos los que habéis estado hasta el final, agradecer a todos en general los que han estado por aquí. Esperar que de alguna forma sirva para que pongamos en valor la industria alicantina, las cosas que están saliendo, el que la industria alicantina evolucione incorporando cada día elementos que van saliendo y que serán lo que determine que sean actividades, industrias competitivas en próximos años. Aquí se ha dicho un tema que hay un defecto